Buenos días. Vamos a hacer un artículo sobre el siglo XVI ya, XVII, perdón. Hemos hecho otros siglos, pero no el XVII. Uno de los hechos destacados es la marina del duque de Osuna, que es impresionante, unos 20-22 combates en unos 6 o 7 años, ¿no? Y entonces, don Pedro Téllez Girón, duque de Osuna, Pedro Téllez Girón, inteligente y bien considerado, es nombrado virrey de Sicilia en 1611. Se reúnen en Mesina 12 galeras de Nápoles, del Marqués de Santa Cruz, 10 de la escuadra de Génova, 7 de las de Sicilia, 5 de Malta, que son un total de 34 galeras, con el objetivo de capturar esclavos como remeros. El 27 de septiembre de 1611 llegan a la isla de los Querquenes, esto es según Fernández Duró, y Querquenes me parece que es la de hierba. Llegan a la isla de los Querquenes, desembarca un tercio con 50 caballeros ligeros. Los moros se pasan a otra isla fortificada donde tienen un canal, ¿no? Se tiene que hacer una historia con el canal, o cegarlo, vaciarlo, y se ataca, ¿no? Mueren 3 capitanes y varios caballeros españoles, con 500 presos alárabes y ganado vacuno. Pues en la monarquía pues tienen muchos gastos, algunos ven los gastos navales un poco inútiles y tal. Sin embargo, el duque, que ya es virrey allí en Sicilia, manda construir por su cuenta, que él las paga, 2 galeras, una capitana y una sencilla, sin ahorrar gasto alguno en la fábrica ni en el armamento. Y estas galeras eran propiedad privada del duque, llevaban su propia bandera, el duque elegía las tripulaciones y las normas, ¿no? No eran de la corona. Bien, manda a Pimentel con 6 galeras a la boca del puerto de Túnez, donde fondearon sin ser vistos, ¿no? Y a medianoche entraron de sorpresa las chalupas con 100 soldados armados y con fuegos de artificio hacia la flota corsaria que estaba allí en el puerto de Túnez. A 7 naves corsarias o galeras se le pegaron fuego y apresaron el mejor navío de los corsarios de 1000 toneladas y otros 2 menores. Esto pasó en la noche del 23 de mayo de 1612, el ataque al puerto de La Goleta, que a 7 se le pegaron fuego, apresaron el mejor navío de los corsarios de 1000 toneladas y otros 2 menores. Al evacuar de esta operación, topan con 7 galeras de Nápoles que vienen, con lo que la flotilla se duplicaba, ¿no? Porque primero eran Pimentel con 6 galeras, ¿no? Y ahora se encuentran otras 7, se duplicaba. Atacan Biserta, que era un punto logístico con grandes almacenes tunecinos. Lo atacan por la noche, saquean, queman, combaten. 10 muertos propios por 500 muertos enemigos. Esto en Biserta. En represalia, los turcos atacan la propia Mesina, ¿no? La base principal, que está fortificada, ya se fortificó en el 16, pero pierden 2 naos, un bajel, 2 galeras, 3 galeotas y 500 muertos. Y este ataque lo intentan forzar el puerto disfrazándose de naves de mercancías cristianas, ¿no? Pero son inspeccionados, detectados y por eso pierden, no consiguen hacerlo. Nombra el duque de Osuna a don Octavio de Aragón general de la flota. Van a Chicheri, en Berbería, desembarcan, toman el castillo y 800 muertos enemigos, 4 navíos incendiados en el puerto. Otro, con 8 galeras reforzadas. Esto era en Chicheri, y ahora con 8 galeras reforzadas al archipiélago griego, conociendo que por allí andaba Mahomet Bajá con 12 naves cobrando tributos. O eran 10 naves turcas con 2 presas que llevaban cristianos, ¿no? Y son 12 naves que iba cobrando tributo y las atacó.
y rindió a la capitana y a 6 más, llevándolas a Mesina, ¿no? Y bueno, resulta esto, van buscando a este Mohamed Baja, que está cobrando tributos, ahí extorsionando. 8 galeras españolas contra 10 turcas. Los turcos con 5 galeras enfrente, más 2 más retrasadas y 3 más en retaguardia, divididas. Hay un combate de 1 hora y las puede tomar en grupos, en esos grupos, ¿no? Con 7 turcas presas y 3 huyen, con 6 muertos y 30 heridos propios, soldados españoles. Las galeras turcas eran importantes, de 26 bancos, de 26 bancos que son largas, ¿no? 26 bancos en cada lado. Y 400 muertos enemigos, entre ellos el propio Mahomet Bajá, que este Mahomet Bajá es hijo del Ali Pachá, vencido y muerto en Lepanto, el de la pica, ¿eh? Y también en esta operación de Mahomet Bajá, como he dicho, 600 prisioneros y 1200 cristianos liberados, ¿eh? Esta es la operación de contra Mahomet Bajá. Ya es el quinto combate o hecho que estamos viendo. Fíjate, 6 muertos propios, 30 heridos, 400 muertos enemigos, entre ellos el Mahomet Bajá. Bien, seguimos. Se van mejorando las naves a vela, galeones, van cobrando más importancia que los remos, ¿no? Eh, pero las galeras van a seguir durante siglos todavía, porque cuando no hay viento son muy útiles, ¿no? Las galeras ya van a ser una especie de guerrilla eficaz, cuando van armadas con ciertos cañones, por esa movilidad que no tienen los buques de vela cuando no hay viento. El sultán atacó de nuevo Malta, un nuevo ataque a Malta, con armada y ejército, desembarcando, pero por la costa opuesta llega la flota de Octavio, fuerzas bastante inferiores a las de los turcos. Pero los enemigos se reembarcan, dejando artillería y bagajes en Malta. Y se les persigue, se le echa a fondo una galera y aborda otra que rindió con 500 turcos y 70 esclavos cristianos. Con fuerzas bastante inferiores, dice Fernández Duro, se libró a los caballeros de San Juan de otro ataque. Llega Filiberto de Saboya y le dan un cargo dentro de la monarquía, con 20 galeras más, aunque no bien armadas, ya son 55, por allí por Sicilia. Las de Saboya mal armadas y pagadas, van a hacer un operativo y entonces van de avanzada la capitana y 2 galeras reforzadas. A 9 millas de Navarino se toparon con 2 turcas. Al primer disparo tiran abajo la antena de una de ellas y en 1 hora rindió con muchos genízaros, ¿no? Esta de la antena. La otra fue abordada por las otras 2 con una lucha encarnizada, 300 prisioneros y 400 liberados, resultando ser las 2 capitanas, una de Alejandría y la otra de Damieta. Visto esto por los de Navarino, salieron de Navarino 3 galeras a boga, remando, van acortando distancias, porque las españolas llevaban a remolque las 2 capitanas. Van saliendo más galeras desde Navarino a boga. Deciden no cortar los cabos de las presas que llevan remolcadas. Van aguantando distancia hasta que anochece y consiguen cambiar el rumbo en la oscuridad y pueden entrar en Mesina arrastrando por el agua los estandartes de Mahoma. Esto fue cerca de Navarino, con 2 capitanas de Alejandría y de Damieta capturadas. Tenemos otro combate en Chios, combate en Chios en agosto de 1613, Don Pedro de Aragón por el Egeo con 8 galeras, ¿no? Fondeados en una cala, ¿no?
ahí, sabiendo que una escuadra turca de 30 galeras, casi 4 veces más, patrullaba la zona, ¿no? Pero resulta que estas 30 galeras se habían dividido en 3 escuadras de 10 galeras, ¿no? Y una de estas escuadras, la asignada a Chipre y Rodas, los atacó, ¿eh? Allí en Chios, por el Egeo. De nuevo, 10 turcas contra 8 españolas, ¿no? Esto es los mismos números que la captura del ataque a Mohamed Bajá, Mahomet Bajá, 8 contra 10. A la primera descarga cercana hundieron la capitana enemiga y tomaron 7 presas más, huyendo las otras 2. Con combates difíciles, hubo combates difíciles en estas presas, 226 muertos propios, y 1300 muertos enemigos, o sea, muy encarnizado, durísimo este combate de Chios, agosto de 1613, 458 prisioneros y se liberaron 2200 cristianos, impresionante. Hay que tener en cuenta que las galeras eran como estas galeras en parte han sido construidas por el duque de Osuna, que llevan mejoras, parapetos más altos, tipo de las cosas de Lepanto, parapetos más fuertes, más altos, más mosqueteros, mejores mosquetes, mejor artillería o más artillería, porque van haciendo evoluciones técnicas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que al ser también reforzadas llevan mucha gente, a lo mejor llevan 200, 300, 400 personas cada galera, ¿no? Entonces son combates importantes, de unos pocos miles, son prácticamente batallas, ¿no? En tierra, en números de batallas pequeñas, pero batallas. Y ya llevamos 2 8 contra 10 con un resultado casi calcado. 7 presas, una hundida. Sin embargo, contra el Mahomet Bajá, 6 muertos propios frente a 400 muertos enemigos. Y aquí 226 muertos propios frente a 1300 muertos enemigos. Cifras oficiales. Bien, seguimos. Pues la corona, o gentes ahí de asesores, etcétera, se resistían a más gastos navales, tal, ¿no? Y entonces el duque de Osuna de nuevo decidió fabricar por su cuenta otros 2 navíos, creo que eran galeones en este caso, de 46 piezas y de 20 piezas, a sumar a un patache y sus galeras que ya tenía, ¿no? Y entonces, operativo para llevar armas y municiones a los griegos, ¿no? Y patrullar el archipiélago griego. Se ponen en marcha y apresan a una flotilla de 10 caramuzales que iba llevando géneros de Egipto a Estambul. ¿Mm? Bien. El rey no quiere que particulares hagan el corso, por no verlo humano o apropiado, ¿no? No quiere tampoco que la infantería española se acostumbre a piratear con el duque de Osuna, ¿no? Porque lo que él lleva son soldados. Y entonces deciden pues que van a cambiarlo al duque de Osuna al virreinato de Nápoles, ¿no? Antes de despedirse de Sicilia y pasar a ser virrey de Nápoles, más cosas pasaron. Rindió a la capitana de Asán Mariol, el corsario, en Grecia, otra capitana más rendida. Capturó otra flotilla de caramuzales, con nada menos que 700 genízaros que iban de guarnición a Alejandría, con 340 de estos 700 muertos, el resto presos. Y hay que tener en cuenta que cuando tienes superioridad artillera, pues ¿para qué te vas a arriesgar abordando? Le pegas ahí, le pegas con los cañones, con los mosquetes y tienes pocas bajas y porque tienes ese punto de superioridad, ¿no? Luego, el otro combate muy importante del capitán Francisco Rivera que también estuvo en la galera de Dunkerque, y contra 2 galeones tunecinos, de 40 y 36 piezas, librándose de ellos como puede, con nada menos que 42 balazos a lumbre de agua,
pero solo 3 muertos y 30 heridos, consiguió librarse y entrar en La Goleta, en el puerto de La Goleta, que estaba defendido contra los fuegos del castillo. Entró contra los fuegos del castillo, como hizo Bernardo de Gálvez en Pensacola, y tomó 4 navíos contrarios de a 18 y 20 cañones. Tomar 4 navíos contrarios de 18 a 20 cañones. Esto Francisco Rivera. Seguimos. Bueno, pues ya se va para allá, para Nápoles. Hay problemas con Venecia, con alianzas ahí europeas, y Venecia y el turco. El nuevo virrey de Nápoles construyó nuevos galeones, de nuevo construyendo nuevos galeones, administró y pudo tener las mejores tropas y marinería, por su habilidad en negociar, en ofrecer ventajas, en emplearse con él. Y estos eran los secretos de sus triunfos, ¿no? El que llevaba buenos barcos, buenas armas y las mejores tropas y marineros, ¿no? Ya estamos en 1616. Va a montar una escuadra aquí desde Nápoles, una escuadra de vela, con Francisco de Rivera, ¿no? Que ya lo harían almirante, ya sería almirante. Y va con la capitana, que es un galeón de 52 cañones llamado Concepción, otro galeón que se llama la Almiranta, o será una galera de 34 cañones, o una nao, otra nao de 27 cañones, otra nao de 34, otra de 30 y un patache de 14, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 5 más el patache, 6. Patache de 14 cañones, con Serrano, Íñigo y Urquiza, Balmaseda, Juan de Cereceda, Garraza, ¿no? Con nada menos que 1000 mosqueteros españoles. Ya hablamos que los mosquetes eran mejores que los arcabuces, mayor alcance, potencia, evolución técnica en la recarga. Y entonces la misión que tienen solo estas 6 naves, pero que son 5 de ellas, pues son galeones nuevos, galeras que ha hecho anteriormente. Recordemos que ha hecho 2 galeras nuevas sin reparar en gastos de fábrica. Luego luego hace otras 2 y luego va a Nápoles y hace otras 2, ¿no? Y aquí hay 5 más un patache, que posiblemente incluso el patache también sea de cierta robustez, ¿no? O hecho por él. Es posible. Seguimos. Y la misión que tienen es llegar hasta el fondo del Mediterráneo, hasta la cocina, y dañar la armada turca, dañarla, ¿no? La armada turca va por ahí con decenas de naves, ¿no? Y se le puede ocurrir cualquier cosa, desde dividirse, ir por el Adriático, costas italianas, Malta, islas, etcétera, ¿no? Contra los griegos, etcétera. Y entonces hay que dañarla. Se tiene confianza en lo que se tiene, se sabe lo que suele tener el turco, y por eso hay confianza. Y van a Chipre, hacen presas en Famagusta y se quedan por el cabo de Celidonia, ¿no? Estará por allí, que no es Cefaloní, no es Cefalonia, es Celidonia al parecer, a esperar por allí a los turcos, ¿no? Al tercer día estar allí a la vista y tal para que vengan, al tercer día, el 14 de julio del 16, aparecen 55 galeras turcas en formación de combate de media luna, viniendo a envolver a las españolas. En las españolas, Rivera separó 2 como reserva, uniendo las otras 4 proa con popa, ¿no? Entre ellas el patache, en estas 4. Empezó el cañoneo a las 9 de la mañana, hasta la puesta de sol, con el cañoneo de todo el día. 8 galeras turcas con balazos a lumbre se inundaban, escoraban o eran reparadas. 8 en este 14 de julio. Después, al día siguiente, deciden acercarse a abordar. Llegan a tiro de mosquete y van en 2 grupos. Uno a la Capitana Concepción y otro a la Almiranta. Pero se retiraron, fueron rechazados al sufrir el primer fuego de enfilada. Se vio a 10 galeras muy averiadas tapando agujeros.
Eso el 15. Al día siguiente, el 16, otro intento de abordaje. Se llega a meter bajo la artillería de la capitana. El Patache, que estaba por la proa de la capitana, flanquea a los turcos y los bate también desde el lado, ¿no? Una galera enemiga se fue al fondo, dos salieron sin árboles, 17 mal paradas, 20 en este del 16 galeras mal paradas, sin árboles o al fondo, en este del 16, ¿no? En otras relaciones dicen que 5 se fueron al fondo, no una al fondo, y que otras 2 volaron, que serían 7 perdidas. Este fue el combate de Celidonia en julio del 16, muy famoso por ser 6 o 5 más un patache contra 55. Hay que ser valiente, ¿no? Meterse en el avispero turco con solo esas 6, pero a ver cómo serían esas 6. 55 contra 6. 10.000, 12.000 enemigos embarcados, contra 1.600 infantes de ribera, entre ellos 1.000 mosqueteros, ¿no? La mayor altura de los galeones en los costados, la más avanzada mosquetería, 34 muertos propios y 93 heridos graves propios solo, ¿Eh? Los galeones españoles terminaron destrozados, pero como eran bien sólidos, teniendo que llevar remolcados a la capitana y al patache, ¿no? Llevar remolcados a la capitana y al patache. Y tenemos que hablar de esto. ¿Qué hubiera pasado si van a las costas italianas 55 galeras y 12.000 infantes enemigos? ¿Qué pasa si van a Malta y hacen ahí un saqueo por ahí? Donde no puede llegar, porque van rápido, no puede llegar las flotas españolas, coordinarse, etcétera. Hacen un saqueo por allí, hacen lo que quieren con 12.000, ¿no? Por muchos sitios, ¿no? Entonces lo que se hace aquí es, no sabemos las bajas turcas en esta batalla de Celidonia, estos 3 días, pero ya hemos visto 20, 10, 30 y 8, 38. De 55, 38 afectadas por el tiro, de bastante consideración incluso, ¿no? Y esa gente, y también lleva gente dentro, ¿no? Lleva mucha gente esas 38. Bueno, seguimos. Se supo que el corsario renegado calabrés, Hazán, había salido de Estambul con 12 galeras, ¿no? Entonces se envió a buscarlas 10 galeras o naves. Las encontraron. Combate de 2 días de combate. Encarnizado. 3 naves enemigas escapan. 5 presas. 2 destruidas. Y se liberan 2 navíos genoveses que iban presos. Esto ha sido un combate de 10 contra 12 y de nuevo 5 presas, 2 destruidas, se liberan 7, 3, y se liberan 2 navíos genoveses que iban presos. Bien, seguimos. El 12 de octubre. Se atreven a otro operativo, otra expedición. Con 9 galeras llegan hasta la misma Estambul y la cañonean, la bombardean. Salen 30 galeras enemigas. Las españolas se dividen y van apagando los fanales en la oscuridad, despistándolos, los burlan en la oscuridad, los turcos terminan en Candía y los españoles se juntan y llegan a Alejandría, ¿no? Llegan hasta Alejandría, haciendo bastante daño por allí y nada menos que apresando 10 ricos caramuzales que iban ricamente cargados, y por estos 10 caramuzales un simple soldado de la expedición recibió nada menos que 1.500 escudos, cada simple soldado. Bien. Otro operativo. Rivera, con 18 galeones, 33 galeras y 4 bergantines, cañonearon a los venecianos en Lesina, ¿no? Allí desembarcó una fuerza, incendió pueblos, taló campos, destruyó barcas de tráfico, incluso avistaron a la flota veneciana un importante 76 bajeles que rehuyó el combate, ¿no? Y encima apresaron el convoy
que traían de Levante. O lo traían la flota veneciana o iba por sí mismo, ¿eh? Y un convoy importante que traían de Levante. Se apresó, ¿no? Eso con 18 galeones, 33 galeras y 4 bergantines. Que son 50 y 55 y 56 barcos. Y esto también con Francisco Rivera. Luego, noviembre de 1617. Vamos a ver el combate de Ragusa, ¿no? Un combate otro importante como el de Celidonia. Rivera, con 17 galeones, o 15 galeones y 2 fragatas, cañoneó con la flota veneciana, que era casi 4 veces más grande, ¿no? En concreto, pues estos 15 galeones y 2 galeras, o 17 galeones, zarpó de Mesina el 9 de noviembre de 1617. Entra en el Adriático, aunque solo tenía la misión de patrullar por el estrecho de Otranto, ¿no? Y ya por Ragusa topan con una escuadra veneciana con nada menos que 18 galeones, 6 galeazas, 34 galeras, con un veniero como jefe y con mucha confianza, no de extrañar, porque llevan nada menos que 6 galeazas y 34 galeras más, 40 más, más un galeón más, 41 más. Entonces el 21 de noviembre despliegan los venecianos en media luna, acercándose al anochecer a los españoles, pero la acción se para en la oscuridad de la noche. Se encienden fanales, la tensión se nota. 3 horas antes del amanecer los venecianos se ponen a actuar. Sus galeras se ponen a tirar de los galeones y sus galeazas. Los españoles lo perciben, se monta un vientecillo al parecer, forman su línea los españoles y cargan con la capitana, un galeón de 68 piezas, la capitana, un galeón de 68 piezas, cargan los 15 galeones y 2 galeras. Como muchos de los galeones o galeazas venecianas todavía están siendo remolcadas por las galeras sufren un fuego importante, las galeras intentan retirarse, los galeones venecianos también intentan maniobrar, se produce 14 horas de cañoneo hasta la noche, que los venecianos se retiran, ¿no? Los venecianos se retiran con 4 galeras hundidas, otras muchas averiadas, el galeón capitán enemigo San Marcos acribillado, desarbolado y remolcado, 4.000 bajas en los venecianos en muertos, heridos y ahogados, por 300 los españoles, Los venecianos se dan en retirada y hay un temporal que les pilla y perdieron otras 13 galeras, una galeaza y 2.000 hombres más muertos. Madre mía, fijémonos, con casi 4 veces más, fijémonos, son 58-60 frente a 15 o 17, casi 4 veces más, miles de hombres más, y 300 muertos los españoles, muertos o heridos o ahogados los españoles, por 4.000 en los venecianos, más 2.000 en el temporal de la retirada. El temporal también pilló a los españoles, pero como ellos quedaron más dueños del terreno, se metieron cerca en un puerto que había ahí, más cercano, ¿no? Que era amigo suyo, ¿no? Este es el combate de Ragusa, que es como el de Celidonia, impresionante, 15 de 17 contra 58-60, mientras que el de Celidonia era 6 contra 55, lo que hace la confianza de saber lo que uno tiene. Y bueno, hay otra cosa más, hay más cosas, seguimos. Combate y victoria de 3 galeras contra 6 de los turcos, 6 galeras de los turcos, donde iba Mahomet Hassan, en la costa de la Calabria. Se liberaron 320 cristianos
eh, y 300 enemigos presos. El jefe turco Mahomed Hassan perdió una pierna de un cañonazo. ¿eh? Es una victoria de 3 contra 6. Luego Octavio de Aragón hace una expedición que va desde los Dardanelos, se va a los Dardanelos y desde allí tira hasta Valencia, ¿no? Y destruye 20 grandes y pequeños corsarios en esta expedición. Otro hecho bastante importante es 3 galeras disfrazadas de turcas, ¿no? Apresaron nada menos que a la galera principal de la sultana, de la mujer del sultán o de la principal mujer del sultán. ¿eh? Apresan a la galera principal con grandes riquezas, ¿no? Otra cosa más hecha, una principal de la sultana, aparte de las varias capitanas que ya hemos visto. De nuevo otro hecho, don Octavio de Aragón, con 6 de las suyas, acorraló y rindió a la capitana turca de Santa Maura, otra capitana más, capitana turca de Santa Maura, con 60 prisioneros y 180 cristianos liberados, con solo 7 muertos propios y 8 heridos propios. Esto es otro hecho más contra la capitana turca de Santa Maura. Y, bueno, pues aquí son tantas cosas que, por ejemplo, dice Quevedo en su soneto del duque de Osuna: 10 galeras tomó, que serán más, 30 bajeles, 80 bergantines, 2 maonas y 2 coronas del turco, y corsarios suyos los más crueles. Pues eso, está diciendo aquí 120 y tantos barcos, ¿no? Que le tomó. Luego, sacó del remo más de 2000 fieles, bastante más, hasta 4000. Y puso al remo 1000 turcos. Y algunos más, creo yo. Entre 400, 300, 200, tal, superan los 1000 turcos presos. Y sus llamas vio en su puerto la goleta. Con lo de la goleta a medianoche, muy buena. Lo de Chicheri también. Y Chicheri y Calibia fueron saqueados, ¿no? Y pues mira, dice Rodríguez González, él hablando así en general de esto, que en 6 años las del duque de Osuna apresaron o hundieron 32 galeras turcas, ¿no? Y otros muchos tipos de buques por ninguna pérdida española, aunque alguna quedó inútil, En estos 21 o 22 combates que hemos visto, 32 galeras turcas apresadas o hundidas por ninguna pérdida española, Se va viendo la superioridad claramente desde Lepanto ya, la mismo tipo de superioridad, ¿no? Pero todavía un poco más. No se necesita... Para luchar contra 55 galeras ya no se necesita otra Lepanto, ¿no? Solo con 6 bien de las buenas, de las mejores, basta. Y bueno, vamos a hacer nuestro recuento que hemos hecho nosotros de este trabajo. Es un poco distinto a Rodríguez González, que dice 32 galeras turcas apresadas hundidas. Bueno, es parecido igual. Por ejemplo, tenemos en estos 21-22 combates 23 hundidas, aparte de lo que haya pasado en Ceridonia y Ragusa, Solo 23 hundidas aparte de los Ceridonia y Ragusa. 53 presas, más 20 presas más, o destrucciones, 20 presas o destrucciones de la expedición de Octavio desde los Dardanelos a Valencia, Lo que sería, pues eso, llevamos 100, 23 hundidas, 53 presas, vamos a hablar aparte de Celidonia y Ragusa. 23 hundidas, 56 presas y 20 más presas o hundidas. Ya son 100. Luego, Celidonia y Ragusa. Celidonia, 30 o 40 mal paradas, incluso con muchos lumbres de agua, 30 o 40 mal paradas. Ya son 130 a 140. Ragusa, Ragusa hemos visto pues que dicen hasta 7 perdidas, más 14 horas de cañoneo, otras decenas más perdidas.
Y en la temporal todavía otras decenas más perdidas. Que podemos llegar a unas 40 también. Eran 60 los venecianos, unas 40 mal paradas o perdidas, que se haría a 180, ¿no? 180 lo que han derrotado, averiado severamente o averiado, hecho presos o hundidos, ¿no? La galera del duque de Osuna en estos 6 años. Y en concreto hay que hablar que nada menos que 9 o 10 importantes riquezas distintas capturadas, ¿no? Por ejemplo, el mejor navío de los corsarios de 1000 toneladas en el puerto de Túnez, los tributos de la flota con tributos del Mahomet Bajá, las dos capitanas, la de Alejandría y la de Damieta, una flotilla de 10 caramuzales que iba con carga a Estambul, desde Egipto, la capitana del corsario Hassan Mariol, en Alejandría 10 ricos caramuzales, pero ricos de verdad, que a 1500 escudos por soldado, simple, un convoy veneciano importante de también. El combate de Chios, bueno, se hundió la capitana enemiga, esto no fue presa. Luego la galera principal de la sultana con grandes riquezas. La capitana turca también rendida de Santa Maura. O sea, impresionante, ¿no? Y es muy importante ver lo que se hace, ¿eh? Recordemos, las de élite, las galeones o galeras de élite que construye de su bolsillo el propio duque de Osuna, ¿eh? Dos primero en una tanda en Sicilia, dos después y otras dos galeones en Nápoles, ¿no? Luego ya en el 16, 17 o 15 se ve que hay más cosas, 18, que son combate de Ragusa y tal, que hay un galeón ahí de 68 cañones, que será otro nuevo que se ha construido posiblemente, ¿no? Pero el de Celidonia claramente con las de élite del duque de Osuna. Y luego, si quitamos Ragusa, se queda en unas 140 contra el turco berberisco, ¿no? Es muy importante dañar de esta manera al turco berberisco, con solo ahí 6 más las que acompañan, ¿eh? Porque eso son barcos que después hacen mucha piratería, muchos ataques y hacen males, ¿no? Y entonces es un hecho importante esto de la Marina de Osuna con tan poco cuanto se hizo, ¿no? Es impresionante. Bueno, pues muchas gracias. Entraron de sorpresa las chalupas con 100 soldados armados y con fuegos de artificio hacia la flota corsaria que estaba allí en el puerto de Túnez. A 7 naves corsarias o galeras se le pegaron fuego y apresaron el mejor navío de los corsarios de 1000 toneladas y otros dos menores. Esto pasó en la noche del 23 de mayo de 1612, el ataque al puerto de la Goleta, que a 7 se le pegaron fuego, apresaron el mejor navío de los corsarios de 1000 toneladas y otros dos menores. Al evacuar de esta operación, topan con 7 galeras de Nápoles que vienen, con lo que la flotilla se duplicaba, ¿no? Porque primero eran Pimentel con 6 galeras, ¿no? Y ahora se encuentran otras 7, se duplicaba. Atacan Biserta, que era un punto logístico con grandes almacenes tunecinos. Lo atacan por la noche, saquean, queman, combaten, 10 muertos propios por 500 muertos enemigos. Esto en Biserta. Embarca un tercio con 50 caballeros ligeros. Los moros se pasan a otra isla fortificada donde tienen un canal, ¿no? Se tiene que hacer una historia con el canal, o cegarlo, vaciarlo, y se ataca, ¿no? Mueren 3 capitanes y varios caballeros españoles, con 500 presos alárabes y ganado vacuno. Pues en la monarquía pues tienen muchos gastos, algunos ven los gastos navales un poco inútiles y tal. Sin embargo, el duque, que ya es virrey ahí en Sicilia, manda construir por su cuenta, que él las paga, 2 galeras,
una capitana y una sencilla, sin ahorrar gasto alguno en la fábrica ni en el armamento, ¿eh? Y estas galeras eran propiedad privada del duque, llevaban su propia bandera, el duque elegía las tripulaciones y las normas, ¿no? No eran de la corona. Bien, manda a Pimentel con 6 galeras a la boca del puerto de Túnez, donde fondearon sin ser vistos, ¿no? Y a medianoche... Buenos días. Vamos a hacer un artículo sobre el siglo XVI ya, XVII, perdón. Hemos hecho otros siglos, pero no el XVII. Uno de los hechos destacados es la marina del duque de Osuna, que es impresionante, unos 20-22 combates en unos 6 o 7 años, ¿no? Y entonces don Pedro Téllez Girón, duque de Osuna, Pedro Téllez Girón, inteligente y bien considerado, es nombrado virrey de Sicilia en 1611. Se reúnen en Mesina 12 galeras de Nápoles, del Marqués de Santa Cruz, 10 de la escuadra de Génova, 7 de las de Sicilia, 5 de Malta, que son un total de 34 galeras, con el objetivo de capturar esclavos como remeros. El 27 de septiembre de 1611 llegan a la isla de los Querquenes, esto es según Fernández Duró, y Querquenes me parece que es la de hierba. Llegan a la isla de los Querquenes. En represalia, los turcos atacan la propia Mesina, ¿no? La base principal, que está fortificada, ya se fortificó en el 16, pero pierden 2 naos, un bajel, 2 galeras, 3 galeotas y 500 muertos. Y este ataque lo intentan forzar el puerto disfrazándose de naves de mercancías cristianas, ¿no? Pero son inspeccionados, detectados y por eso pierden, no consiguen hacerlo. Nombra el duque de Osuna a don Octavio de Aragón, general de la flota. Van a Chicheri, en Berbería, desembarcan, toman el castillo y 800 muertos enemigos, 4 navíos incendiados en el puerto. Otro, con 8 galeras reforzadas. Esto era en Chicheri y ahora con 8 galeras reforzadas al archipiélago griego, conociendo que por allí andaba Mahomet Bajá con 12 naves cobrando tributos. O eran 10 naves turcas con 2 presas que llevaban cristianos, ¿no? Y son 12 naves que iba cobrando tributo y las atacó y rindió a la capitana y a 6 más, llevándolas a Mesina, ¿no? Y bueno, resulta esto, van buscando a este Mohamed Bajá, que está cobrando tributos, ahí extorsionando, 8 galeras españolas contra 10 turcas, los turcos con 5 galeras enfrente, más 2 más retrasadas y 3 más en retaguardia, divididas. Hay un combate de 1 hora y las puede tomar en grupos, en esos grupos, ¿no? Con 7 turcas presas y 3 huyen, con 6 muertos y 30 heridos propios, soldados españoles. Las galeras turcas eran importantes, de 26 bancos, de 26 bancos que son largas, ¿no? 26 bancos en cada lado. Y 400 muertos enemigos, entre ellos el propio Mahomet Bajá, que este Mahomet Bajá es hijo del